En la existencia de cada joven, se presentan jornadas desafortunadas, incluso la juventud privilegiada no escapa de los contratiempos diarios. Así fue como Max experimentó un día de esos. Desde la aurora, todo pareció desmoronarse. Destrozó una taza de té, se empapó con agua hirviente y estuvo a punto de cortarse. Más tarde, pisó al gato consentido de su madre y se lastimó la pierna, pero el clímax de la desdicha llegó con un repentino choque en un tramo apacible de la carretera. La madre de Max llevaba tiempo insistiéndole en que sería beneficioso para él tener una cita y relajarse un poco. Max, por su parte, solo se preocupaba por divertirse con Antonín y no le prestaba atención a nada más. Stepanovna descubrió a una joven y organizó un encuentro. Todo esto fue planeado para que Maxim no sospechara que era un asunto de su madre. Rita misma le envió un mensaje. Manejó la conversación de manera que capturara el interés del chico. Con la ayuda de su madre, la mujer sabía exactamente qué chica podría impresionar a su hijo. No esperaba que iniciaran una relación seria. Simplemente quería al menos sacar a Max de su constante vida de fiesta tan pronto como dejara su lujosa villa para mudarse con ella a la ciudad. El abuelo del joven desaliñado no se inquietaba por el automóvil, todos los gastos serían cubiertos por la aseguradora, pero debía dedicar medio día a tratar con los agentes de tránsito. No está claro si el joven gastó más energía en la disputa con la policía o en calmar a su abuelo. Entre lágrimas y disculpas, evitó un ataque al corazón. Nadie le reprocha que siga vivo, el joven no reclamó indemnización por los daños, la aseguradora se encargará. Lo único que Max lamenta de su abuelo es la pérdida de tiempo y el estrés, pero no se lo ha dicho. Maxim presentó su queja en la estación de servicio. Rita había escrito previamente que no aguardaría a que él se distrajera y respirara. Dirigiéndose a la cafetería más cercana, el joven se sirvió una bebida y se dirigió al parque para disfrutar de un momento de tranquilidad tras los contratiempos del día. Sin embargo, la suerte no estaba de su lado. Los problemas continuaban persiguiendo a Maxim. Al tropezar con una piedra, derramó café caliente, pero de repente exclamó en voz alta, ¿qué es eso? Dirigiéndose a una entidad bancaria del parque, desechó el vaso vacío en el contenedor, su elegante atuendo lucía adornado con un gran. Gotas de café expreso se deslizaban por su chaqueta dejando una mancha marrón a su paso. ¿No tiene servilletas?, preguntó Maxim a la joven que ocupaba el asiento del banco. El extraño enjugó sus lágrimas y extrajo un paquete de toallitas húmedas para bebés de su bolso, entregándoselas con delicadeza a Maxim. Sentado junto a ella, el joven intentó eliminar la mancha, susurrando para sí mismo. Solo después de un rato se dio cuenta de que la persona que lo ayudaba estaba llorando. Optó por animar la situación conversando con la bella desconocida, cuya apariencia denotaba cansancio, sus ojos eran profundos. Su melena casi ocultaba su rostro por completo, sin embargo, logró divisar los ojos de un azul suave y extraordinariamente hermoso, que brillaban de manera peculiar debido a las lágrimas. La nariz precisa y los labios carnosos de esta belleza parecían esculpidos por los mismos dioses. Su belleza era tan natural como la de una diosa. ¿Tú también has tenido un día difícil?, preguntó con una sonrisa cálida. Todos los días son malos para mí, pero hoy es especialmente desastroso, respondió la joven con tono sombrío y seco. Maxim se preguntaba por qué la trataban de esa manera, quizás podría ayudarla, pero la joven no parecía dispuesta. Mientras continuaba hablando, sus lágrimas aumentaban, sus hombros temblaban ligeramente y sus lágrimas caían hacia su bolso, cuya correa jugueteaba con sus dedos. El joven se sentía perdido, sin saber cómo acercarse a ella. De repente, Maxim olvidó toda su tristeza al darse cuenta de que su nombre era Maxim también. Decidió presentarse y ofrecerle su apoyo. La chica guardó silencio por un largo rato, sin querer entablar conversación. Maxim intentó tranquilizarla con una sonrisa amable en su rostro, esperando una respuesta. Un desconocido se rindió al final, la niña comprendió que deseaba compartir su dolor, pero le costaba expresarse. Como si tuviera un nudo en la garganta, reorganizó sus pensamientos repetidamente, de repente, se quedó sin aire. Me llamo Alice, contestó la niña lentamente, mi madre falleció hoy. Max se sintió avergonzado de inmediato, no debió insistir tanto en obtener una respuesta.
Sin embargo, desconocía lo que había pasado con Alice. Ahora se percató de que sus fracasos de hoy palidecían ante lo que ella había vivido. Alice, una alma amable y compasiva, parecía ansiosa por liberar su angustia, expresar su dolor y encontrar consuelo en la conversación. Desde que mi madre recibió un diagnóstico devastador hace tiempo, Alice ha compartido sus pensamientos, transformando mi existencia en una búsqueda constante de fondos para una cirugía. Me desempeño como cuidadora en un centro infantil, dedicando mi tiempo y esfuerzo a esta causa que me consume por completo. El sueldo apenas llega para sobrevivir. Sin mencionar al que acumula riquezas, acepté cualquier empleo a medio tiempo fregando suelos, paseando mascotas y limpiando la vivienda de nuestro jefe. ¿Cuántas dificultades tuve que enfrentar para juntar la cantidad requerida? Casi he terminado de prepararme, sin embargo, mi madre no pudo aguardar esta mañana, su corazón cesó de latir. Ahora el dinero que habíamos guardado se destinará al sepelio. Al menos, Nuno, podré despedirme de ella con decoro. Maxim puso su mano sobre la de la joven y expresó su pesar por su sufrimiento. Con gesto solidario y amable, Alice se inclinó ligeramente hacia él. La carencia de palabras había sido una constante en la vida de Alice, su única compañía era su madre, quien ocupaba el lugar de sus amistades. La niña no contaba con nadie más cercano ni más querido, por eso se atrevió a confiar en un desconocido, sin importar quién fuera. Conocimiento de algo más era lo que ella anhelaba discutir, y yo estaba preparado mentalmente para abordarlo. Seguí hablando mientras Alice asimilaba la información. En mi mente, reflexioné sobre lo imposible que había sido prepararme para este momento. El médico nos había informado hace tiempo que mi madre ya no estaba entre nosotros, pero en nuestros corazones, la esperanza seguía latiendo sin cesar. Considera esto como una emancipación, expresó Maxim con serenidad en su voz, un tono poco común en él, ya que rara vez se permitía mostrar emociones. Fue así como reaccionamos ante la noticia de la enfermedad de papá y su posterior fallecimiento en los últimos meses de su existencia. Experimenté una agonía insoportable, rememoro cómo mi padre anhelaba partir a la otra vida lo más pronto posible para no sentir más sufrimiento. Al darme cuenta de que su dolor había terminado, logré sobrellevar su partida. Tienes razón, respondió Alice. Mi madre también me instó a no preocuparme, sintiendo que no sobreviviría para ver la operación. Expresó su deseo de ser liberada lo antes posible, pero mi corazón no logra comprenderlo, está a punto de desbordarse. Maxim ha dejado atrás todos los problemas de la primera mitad del día, ahora parecía completamente renovado. Alice estuvo de acuerdo en hacer algo pequeño y darle a su madre una taza de té o café. Probablemente quería alejarse de sus pensamientos tristes. Los nuevos amigos pasaron el día entero juntos. Después de desayunar, fueron al cine y luego pasearon por el parque. Maxim propuso a Alice que la acompañara a casa, y ella aceptó sin dudarlo. Gracias a ti, le dijo. Deseo compartir mi vida con ella, acompañémosla a su hogar y agradezco haber reflexionado sobre mi vida de diversas formas hoy, contestó Maxim. La joven esbozó una sonrisa, se despidió de él con un abrazo y se encaminó hacia la entrada. Max observó la deteriorada vivienda. En el lugar donde residía su recién conocido, le aterraba la posibilidad de que existieran individuos en condiciones tan deplorables. Todo el entorno en el que se encontraba clamaba sobre la pobreza y la desdicha de los habitantes de esa zona. Max había vivido rodeado de opulencia desde su nacimiento y no tenía en cuenta a esa parte de la sociedad con la que Alice lo confrontaba. Se sentía profundamente ofendido por ella y ansiaba regresar velozmente a su espléndida mansión para olvidar y purificar la suciedad que lo rodeaba. Mientras se quedaba sola, Alice se sumergía nuevamente en sus recuerdos, pero no deseaba rememorar. En medio de la enfermedad de su madre, la niña buscaba evocar solo recuerdos buenos y brillantes en su mente. Sacó un álbum familiar para sumergirse en la infancia y llenarse de memorias fotográficas, aunque eran escasas, solo 2 o 3 por año. Contempló la imagen de su primer cumpleaños, donde su madre la sostenía en brazos y un pastel destacaba en primer plano en la mesa, decorado con esmero. Fue entonces cuando su madre le reveló que había pasado medio día preparando ese regalo para el primer cumpleaños de su hija. El primero en su vida solamente.
Después de que mi madre me dijera que el pastel que había preparado era delicioso pero feo, Alice, una niña de 10 años, se indignó. «Este es el pastel más hermoso que he visto en mi vida», exclamó. Decidieron convertirlo en una tradición anual, un regalo para cada cumpleaños de Alice. Sin embargo, en el último cumpleaños, su madre estaba demasiado enferma para quedarse en la cocina. En ese momento, Alice se dio cuenta de que era el comienzo del fin, de que las cosas nunca volverían a ser iguales. Ya no habrá una pequeña explorando las fotografías con lágrimas deslizándose por sus ojos en cada página. Permitió que su madre avanzara sin detenerse. Alice le estaba agradecida por todo, pero de alguna manera necesitaba seguir adelante como su madre lo haría. No quería ver a su hija sumida en tristeza y desánimo. Así que, tomando las llaves del auto del taller, Max se marchó a casa sin siquiera pedirle el número de teléfono a Alice. Se preguntaba cómo podría volver a encontrarla, pero una ducha caliente y una bebida exquisita rápidamente hicieron desaparecer de su mente la imagen de la niña desfavorecida. Se sumergió una vez más en la opulencia y en los recuerdos. Antonina Stepanovna se sintió consternada al enterarse de que su hijo había faltado a una cita. Cuando descubrió la razón detrás de su ausencia, se alarmó. Otra vez bebiendo en exceso y provocando un accidente, maldijo a Maxim su madre. ¿Cuántas veces debo recordarte que no debes conducir ebrio? Tu padre ya no conduce, y nadie te salvará de las consecuencias si te metes en problemas de nuevo, le advirtió. Te lo he dicho en repetidas ocasiones, Maxim. No conducías ebrio, se defendió él. ¿Por qué arriesgarme si no es necesario? El conductor de hoy es Cato, quien ahora yace exhausto en mi automóvil. Abuelo, no hice ninguna parada en absoluto durante el trayecto. En medio de la Copa del Mundo, Antonina Stepanovna persistió en reprender a su hijo, insistiendo en que solo estaba buscando excusas para su falta de atención. Curiosamente, ninguno de sus amigos se veía envuelto en situaciones similares. Siempre parecía que a Maxim le ocurrían cosas extrañas, lo cual la mujer analizaba detenidamente y procuraba hacerlo sentir culpable. Krasnaya me envolvió en un abrazo como si fuera un pequeño pez en la estación Max. Mi ánimo era excelente al llegar a casa, pero tú lograste echarlo a perder, como era de esperar, solo para ti. Mi ánimo estaba elevado, pero mi madre estaba aún más molesta. Sin embargo, todo cambió cuando recibí tu llamada durante el día. Tu voz transmitía tristeza, pero algo sucedió y mi hijo respondió con serenidad. Antonina Stepanovna detuvo de inmediato su discurso, observó detenidamente a su hijo y entrecerró los ojos al notar el auto averiado, el café derramado y otros pequeños contratiempos. El chico mencionó haber conocido a una chica encantadora, compartió su historia sobre su madre y Maxim concluyó expresando su gratitud hacia ella por todo lo bueno que había hecho. Aunque me reprendas, sé que nadie en este mundo me aprecia tanto como tú, expresaste con ternura, Maxim. Solo reflexioné hoy sobre la finitud de nuestra existencia, comprendiendo que en algún momento ya no será necesario valorar cada instante que compartimos juntos. Antonina Stepanovna se emocionó tras las palabras de su hijo, lo abrazó con fuerza y lo atrajo hacia ella, para luego mencionar que se preocupaba porque había comprendido esto mucho antes que él. La mujer se alegraba de que su hijo hubiera conocido a una chica y decidió que él se tranquilizaría si comenzaban una relación. La presión de no pelear ya no lo afectaba, una semana había transcurrido desde que Maxim conoció a Alice. Durante esos días, su mente estaba obsesionada con ella, anhelando un encuentro casual en algún lugar. Finalmente, su deseo se hizo realidad. Aunque Alice no estaba en los lugares habituales que solía frecuentar, Maxim se dio cuenta de que su vida ya no sería la misma sin ella. Las chicas con las que solía relacionarse le parecían insulsas e incapaces de compararse con Alice. Interesado en el estado de ánimo y bienestar de Alice, Max se despertó un día con la determinación de conquistar su corazón. Recordando que ella había mencionado su trabajo en un jardín de infancia, decidió visitar los centros preescolares de la ciudad. Aunque parecía una idea descabellada, Max estaba listo para el desafío. Comenzó por los jardines de infancia en el vecindario de Alice y finalmente logró encontrarse con ella por cuarta vez. Con una sonrisa, el guardia de seguridad comentó que tenían a alguien así en la empresa.
En cuestión de minutos, Alice se encontraba frente a él. Maxime le preguntó si podía terminar su jornada laboral temprano, con una sonrisa y sosteniendo un ramo de flores. Miró a Alice con seriedad, pero ella respondió con una sonrisa, aceptó las flores y dijo que estaría encantada de acompañarlo, pero solo después de las 5 de la tarde, cuando terminara su turno. Durante su día de trabajo, Maxime no esperaba esa respuesta, ya que solía recibir muestras de cariño de las chicas, pero esta vez fue un simple trabajador de jardín de infantes quien lo sorprendió. Aguarda, pero para su asombro, Maxime accedió a quedarse hasta las últimas horas de la tarde que faltaban. Pasó en su automóvil cerca del lugar de trabajo de Alice. El chico se encontraba perplejo, sin comprender cómo había sucedido, ella lo había cautivado por completo. De esta manera, la rutina diaria de Alice y Maxime transcurría. Después del trabajo, ella lo llevaba a cenar a un restaurante y luego juntos acudían al cine o salían a pasear. A veces, Alice invitaba a Max a su humilde departamento, a pesar de la sencillez de sus muebles. A Maxime le agradaba la compañía de Alice, encontraba cierto consuelo y autenticidad en su hogar. Sin embargo, Maxime aún no había decidido qué hacer. Es momento de trasladar a mi querido de este lugar a uno común. Antonina Stepanovna notó que su hijo se volvió más serio, dejó de regresar a casa ebrio y empezó a pasar las noches en otro lugar, aunque siempre le enviaba mensajes apropiados a su madre, asegurándole que todo estaba bien. A ella le pareció aceptable, y luego le deseó buenos días a su madre y le habló con voz sosegada. Al regresar a casa alegre y sin rastro de resaca, la mujer se percató de inmediato de que su hijo se había enamorado. Se sintió dichosa, pero no comprendía por qué él no quería presentarle a su amado, por qué todo se encantó. Hace medio año, mi hijo experimentó un cambio significativo. Maxime, ¿por qué no me cuentas algo con picardía en tu tono de voz?, preguntó Antonina Stepanovna, interesada en la madre de Max. Este se rió y, tomando la iniciativa, se levantó de la mesa. Dirigiéndose a su chaqueta, sacó la caja de Antonín del bolsillo. De repente, comprendió el contenido de la caja y su rostro reflejó horror. Trató de tranquilizarse, anhelando haber interpretado mal la situación. Sin embargo, a medida que Maxime se aproximaba, sus ojos brillaban con intensidad, reafirmando sus temores. Anhelo obsequiarlo hoy y proponerle matrimonio a mi amada, expresó Maxime mientras abría con solemnidad el estuche que contenía el anillo. Antonina Stepanovna intentó disimular sus emociones verdaderas. Las emociones lo invadían, evitando perturbar a su hijo, quien se encontraba radiante con su amor. Quizás debería conocer primero mi opinión sobre mi nuera, sugirió la mujer con tacto, antes de decidir unirse a ella en su vida. Madre, se espera que viva con ella y no contigo, expresó el hijo con amabilidad. Aunque tu opinión es valiosa para mí, la decisión final sigue siendo mía. Sabes que no me he enamorado. Antonina se mostró reticente ante la idea de ser considerada una chica mala, pero Maxime no se dio por vencido. Estaba convencido de que conquistar a la madre de Alisa sería crucial. A pesar de que Alisa había imaginado que su hijo seguiría un camino recto, se casaría y le daría nietos, Maxime no temía desagradar a su madre. Sin embargo, una propuesta inesperada aceleró los latidos de su corazón. Aunque Antonina estaba preocupada por la diferencia de estatus social entre ella y Maxime, éste confiaba en que su madre aceptaría la relación. Consciente del carácter de su madre, Maxime aconsejó a Alisa comportarse adecuadamente, algo a lo que ella no estaba acostumbrada. Maxime debía rendirse ante alguien, lo cual era evidente en la vida de su amada, por lo que la primera impresión no sería determinante. Alisa y Antonina Stepanovna tenían una relación agradable, incluso la mujer se tranquilizó al ver que Maxime había encontrado una chica respetable, y no una bailarina superficial. A pesar de que a la madre de Alice le gustaba controlar a su hijo, este interés se desvaneció rápidamente cuando Alice reveló que trabajaba como niñera en un jardín de infantes. ¿Disfrutas comunicándote con los niños?, preguntó Antonina, con la esperanza de que la niña lo hiciera. Al final, Alisa proviene de una familia adinerada y se dedica a la jardinería como un pasatiempo. Esta elección de actividad fue motivada por su gusto por la naturaleza, aunque solo lo descubrió cuando comenzó en el jardín de infantes.
Durante toda mi vida, mi madre ejerció como educadora. Cuando me gradué y no pude asistir a la universidad, ella me aconsejó que no me uniera al grupo, ya que solo estaban buscando a alguien para cuidar a los niños. La encantadora no era de repente perdió su atractivo ante Versus. Maxim observó cómo la expresión facial de mi madre se transformaba, aunque no le prestó atención. ¿Y su padre, para quién trabaja? Antonina inquired, having already grasped everything about this girl, but hoping that Alice would now mention that he was a businessman or at least a small entrepreneur like her father. I've never seen him, to be honest, shrugged Alice in response. Maxim, for some reason, decided that this particular moment would be ideal to propose marriage and hearts. From his jacket, he pulled out a box with a ring. Antonina Stepanovna noticed his gesture, widened her eyes, shook her head, and the son did not understand what the mother meant. He got up from the chair, took Alice's hand, and spoke about how she had transformed him. La vida, cuanto la adora. Después, se arrodilló, abrió la caja y pronunció las palabras que anhela escuchar. Todas las jóvenes, incluida Alice, respondieron afirmativamente sin dudarlo. Antonina intervino de inmediato. No lo permitiré, exclamó, y se levantó de la mesa. Decidió que su hijo no debería relacionarse con una chica sin familia ni tribu como Alice. La joven comenzó a llorar de inmediato y se dirigió hacia la salida. Maxim corrió tras ella, persuadiendo a su novia de que las palabras de su madre no importaban y que ella aceptaría su elección sin lugar a dudas. Tan solo requerían profundizar en su conocimiento mutuo. A pesar de que Alice ansiaba partir, Max consiguió persuadirla para que permaneciera a su lado. Este lugar ahora es tu hogar, afirmó el joven con convicción. Deseo que te quedes aquí y te dediques a prepararte para la boda, sin la necesidad de trabajar más. ¿Estás de acuerdo?, preguntó Alice con incertidumbre, considerando la posible oposición de su madre. No te preocupes, me encargaré de hablar con ella. Todo saldrá bien, aseguró él. A pesar de sentir una fuerte resistencia interna, Alice decidió quedarse en la morada de Max, confiando en su compromiso y temiendo perderlo debido al amor que sentía por él. Sin embargo, Antonina Stepanovna no facilitó una convivencia tranquila para la joven, algo que su futura suegra no había anticipado. Cuando Alice se dio cuenta de que su nuera la rechazaría, no se sintió ofendida. La mujer dejó claro de inmediato su descontento con la presencia de la niña en su hogar, insinuando constantemente su humilde origen. Le pedía que limpiara los suelos, a pesar de tener una empleada de limpieza para recoger los platos y realizar tareas similares. Mientras tanto, Antoninov simplemente hablaba mientras dormía. La esposa de SBU mencionó que buscaría una nuera de buena cuna para él, pero Max siempre respondía que ya era adulto y que su madre no debía decidir con quién debía compartir su vida. No entiendo tus quejas, le dijo Max a su madre, tú misma querías esto. Algo ha cambiado en la vida y la tranquilidad ha regresado. ¿Por qué vuelves a sentirte infeliz? No siempre podrás controlarlo todo, es hora de que me dejes ir, mamá. Observa a tu Alice, tu madre no se da por vencida. Es cierto, tiene un rostro hermoso, quizás sea inteligente y sabia en ciertos aspectos, pero carece por completo de autenticidad, simplemente no tiene nada propio que ofrecerte a ti ni a su personaje. La personalidad de Maxim se verá completamente arrasada. A pesar de las advertencias de su madre, su enojo creció exponencialmente. Después de años de insistencia materna para que encontrara el amor y formara una familia, cuando finalmente lo hizo, ella volvió a cuestionarlo. Antonina Stepanovna se encontraba furiosa por la determinación de su hijo, quien había empezado a cargar con demasiadas obligaciones. A lo largo de su existencia, él no había tomado ninguna medida para gestionar la fortuna de su padre, simplemente malgastaba el dinero. Ahora, además, había llevado a casa a otra mujer mantenida. La mujer aún reflexionaba sobre cómo revertir su decisión. Antonina Stepanovna quería enseñar a su hijo que Maxim podía lograr cualquier cosa sin depender de su madre ni del dinero de su padre. También creía que Alice abandonaría a su prometido al descubrir que ya no era rico. Mientras ideaba cómo darle una lección a su hijo, llegó el momento esperado. A pesar de los intentos de la suegra, Maxim y Alisa se casaron justo antes de la celebración.
Al recordar que no tenían hogar en un remoto pueblo, donde su difunta abuela había vivido durante años, la mujer se preocupó por el estado de la casa vacía. Antonina, con temor, se preguntaba si la casa aún permanecía en pie, pero no tuvo problemas para encontrar las llaves. La mujer trató con respeto sus raíces. Poseía una caja especial destinada a resguardar las imágenes de sus progenitores, papeles importantes y recuerdos, además de conservar en ella las llaves de la casa de campo. Después de la ceremonia nupcial, los recién casados ansiaban emprender su viaje de recién casados. Sin embargo, Maxim y Alisa no emprendieron ningún vuelo. Los documentos de viaje y los boletos fueron ocultados por la madre de uno de ellos. Fue únicamente en el aeropuerto cuando la pareja descubrió este engaño. Decidieron regresar al hogar materno. Olesia carecía de rostro y Max fue rechazado. Mi hijo está siendo cortejado y tristemente dirigido hacia el hijo de Antonín. ¿Y a quién le diste y pagaste el dinero por todo esto? Parece que hace poco me dijiste a gritos que te has vuelto un adulto e independiente. Nunca he visto a hombres adultos y exitosos manejando. Max se encontró en una situación confusa cuando descubrió que su esposa había usado el dinero de su madre para unas vacaciones. A pesar de la presión de su suegra, la niña demostró que no le importaba la riqueza material, sino la cercanía de su amado. Aunque Max esperaba que su madre dejara de interferir, Antonina Stepanovna tenía otros planes y demostró su independencia con astucia y determinación. Las llaves de una acogedora casa de campo. Aquí te entrego mi obsequio para tu boda y tu luna de miel allí, celebra y aprende a desenvolverte por ti mismo, cuestionó Max con cierto desdén al recibir las llaves. Difícilmente estas sean las llaves de una casa junto al mar, estas son las llaves de la casa, aunque tienes razón, no es un complejo turístico. Creo que puedes, por supuesto, aclaró Antonina. Estas son las llaves de la casa de mi abuela, ubicada en un pueblo apartado. El chofer ya te está esperando. Todo está arreglado, buen viaje y que tengas éxito en tu nueva vida familiar. Antonina se marchó con determinación hacia otra estancia. Dejando a los jóvenes durmiendo solos, Alice estaba furiosa con la información que había descubierto en el barniz. Abrazó a su amado y le aseguró que juntos superarían cualquier obstáculo. Está bien, vámonos, dijo Maxim agitando su mano. Ella no podrá estar enojada por mucho tiempo. Esperemos un rato y luego regresaremos. Quiero que sepas, lo interrumpió Alice. No me importa dónde vivamos, ya sea en una choza en un pueblo remoto o en una mansión. Lo importante es que estemos juntos. Maxim no respondió a estas palabras, ya que para él también la comodidad era un premio. Al principio, el hombre estaba convencido de que en una semana su madre le suplicaría que regresaran. La pareja se subió al automóvil y el conductor partió de inmediato. Después de conducir por unos minutos, atravesaron el pueblo. La casa de la bisabuela de Max se encontraba en las afueras, al final del pueblo, cerca del bosque. A medida que el auto se alejaba de la ciudad, su expresión se volvía más melancólica al observar el destino al que se dirigían. Sus ojos estaban velados por completo, e incluso el conductor consultó varias veces el navegador para asegurarse de que estaban en la dirección correcta. Finalmente, llegaron y les dieron la bienvenida. En su residencia, el conductor expresó sus condolencias, asistió a los recién casados con el traslado de sus equipajes y se retiró rápidamente, dejándolos solos. Mientras se acercaban a su nuevo hogar, incluso Alice, con su carácter optimista, se quedó adormilada por un momento. Por otro lado, Maxim cubrió por completo la vivienda a la que se mudaban, observando de reojo hacia la derecha, notando una ventana rota en la valla. Solo se divisaba el jardín con arbustos, lo cual generaba cierto temor al ingresar, ya que, a pesar de la apariencia exterior descuidada, se intuía que el interior podía ser aún más desolador. Bien, vamos a nuestro refugio. Maxim lanzó una pregunta cargada de sarcasmo, a lo que Alice respondió tomándolo de la mano con seguridad antes de que Max abriera la puerta. Su esposo le reiteró que ella estaría a su lado pase lo que pase, recordándole que no debía temer nada. Sin embargo, el chico se sorprendió al notar que la puerta no tenía cerradura, indicando que alguien la había forzado. Maxim le preguntó a su esposa qué pensaba,
¿Habían sido robados o alguien había caído en una trampa? Alice respondió que no lo sabrían hasta que entraran. Añadió que era poco probable que alguien viviera allí, ya que en su casa estaba oscuro y en la calle apenas comenzaba el crepúsculo. Por supuesto, no había luz. Encendió la chispa del encendedor con la intención de generar al menos un destello de luz. En medio de la oscuridad, detuvo bruscamente a Alice, ya que percibió la presencia de alguien más en la habitación. Un crujido captó su atención, inicialmente pensó que eran ratas, pero de repente una voz desconocida resonó en la habitación. «No destruyas», gritó un hombre, revelando su sorpresa al descubrir que alguien vivía en ese lugar. «Si alguien no me echa, me iré temprano por la mañana», Maxim se enfureció, «así que lárgate ahora mismo. No es apropiado para nosotros estar aquí y tampoco es correcto hacerle compañía a un vagabundo mientras los hombres arreglan las cosas». De hecho, Maxim apagó el fuego no deseado y observaron que el rostro del hombre estaba completamente marcado por moratones y rasguños. «Vamos, no nos vayamos». Al observar a Alice con compasión, se dio cuenta de que había sido golpeado y ahora lo expulsarían, acabando con él por completo. «No podemos permitirlo, quizás sea un criminal». Fue entonces cuando lo comprendió. «No estoy de acuerdo, Maxim». El desconocido se percató de ello, provocando que la joven sintiera compasión por él, lo cual le brindaba la posibilidad de quedarse la noche. Max indagó si había estado allí por mucho tiempo, a lo que el hombre contestó que apenas había llegado unas horas atrás. La cerradura había sido forzada frente a sus ojos y la ventana permanecía intacta. El visitante estaba al borde de las lágrimas, mientras Alice desviaba la mirada, indicándole que debía partir por la mañana. Al concluir la charla, Alice afirmó con determinación que no temía al desconocido. Max, tomando su codo, la apartó para expresar su desconfianza hacia el extraño. A pesar de las dudas de Max sobre las intenciones del hombre, Alice confiaba en su instinto, asegurando que no representaba ninguna amenaza. Ante la sugerencia de Max de salir con él, el chico hizo un gesto con la mano en señal de aceptación. «Es insoportable para mí esta situación, me retiro a descansar y esperar al amanecer para descubrir si es viable vivir aquí de forma habitual». Max entregó la lámpara a su esposa y él la encendió con su teléfono. Se dirigió al almacén, donde halló un sofá y lo colocó cuidadosamente sobre él. Cogió su chaqueta y se recostó. El chico trató de conciliar el sueño, pero le resultó difícil en ese momento. Alice se sentía temerosa de acercarse a su esposo, quien estaba atravesando una situación aún más difícil que ella. Incluso escuchó a Maxim sollozar en varias ocasiones, lo que le hizo suponer que estaba llorando. Ver a su esposo desmoronarse de esa manera frente a ella la llevó a reflexionar sobre la importancia de no rendirse ante los desafíos. Su amado se encontraba llorando por haber sido enviado a vivir al pueblo. «Gracias», dijo suavemente el desconocido que estaba junto a Alice. «Mi nombre es realmente hermoso, pero gracias». «Sin problema», contestó la niña con frialdad, «mañana temprano tendrás que marcharte, no tengo forma de persuadir a mi esposo». «Así es, y es lamentable». «No te inquietes, no llegaré tarde», aseguró Nikita. «Aunque tengo una vivienda, hoy no podré acudir». Alice se sintió aliviada al percatarse de esta situación. Indagó sobre el destino del individuo que lo agredió de esa manera. Nikita no disfrazó la realidad. En la localidad, los hombres lo agredieron simplemente por rechazar compartir una bebida con ellos, ya estaban disfrutando. Por ende, solo buscaban un blanco y Nikita casualmente se encontraba en el sitio inapropiado en el instante inapropiado. El hombre logró escapar por poco de sus agresores y optó por refugiarse en la primera casa que divisó, evitando salir por temor a un posible reencuentro con ellos más adelante. «Gracias, de verdad», expresó Nikita, asegurando que no olvidaría el favor que le había hecho. Alice rió, sin comprender cómo aquel hombre desamparado podría ser de ayuda, pero reconociendo su bondad y la ayuda brindada. La niña se durmió unas horas más tarde, mientras Orafol se acercaba a ella. «Es preferible residir en un apartamento en lugar de una vivienda sin suministro de agua».
Sverrenekira se levantó antes que los demás y lo primero que hizo fue verificar si algún cable alcanzaba la casa, aunque no está claro por qué actuó de esta manera. Al caer la noche, Maxim y Alisa pudieron hacer uso de la electricidad. Nikita deseaba marcharse sin llamar la atención, pero finalmente fue descubierto por Alice al despertarse. ¿Estás a punto de partir?, inquirió la pequeña con sueño. Sí, es hora de despedirse. ¿Quién sabe? Tal vez nos encontremos de nuevo, respondió Nikita con un ademán de despedida antes de salir de la vivienda. Pasados unos minutos, Maxim despertó y, al observar a su alrededor, su semblante se tornó aún más melancólico. ¿Comprendes, madre? Ella soltó una risa burlona hacia nosotros, afirmando que resulta inviable habitar en este lugar. No pudo evitar darse cuenta. El sol, que en teoría debería proveer vida, en realidad arrebata el agua. Ayer mismo reflexioné sobre la inadecuación de este sitio para vivir, replicó la joven a su amado, aunque cuento con un apartamento. Claro, el lugar no es tan opulento como tu mansión, pero nos sentiremos mucho más a gusto allí que aquí. Maxim se acercó a Alice y le preguntó confundido, ¿no entiendo? No quiero cambiar un problema por otro. Seremos pacientes unos días y luego regresaremos a casa. Mi madre es demasiado para mí. La enfermera misma no podrá soportar el hecho de que deba residir en un lugar así. La niña se sintió algo herida por las palabras del joven, quien realmente era muy consentido. Maxim estaba dispuesto a aguantar cualquier tipo de vergüenza con tal de que su madre regresara. ¿Acaso no es capaz de lograr nada por sí mismo? Si mamá dice que debes dejarme y solo entonces te permitirá regresar a casa y devolver el dinero, ¿también estarás de acuerdo?, preguntó Alice con lágrimas en los ojos. No me impondrá más condiciones, respondió ella. Max, la pequeña niña, se encontraba irritada al no obtener nunca una respuesta a su interrogante. Por alguna razón, le parecía que si Max debía optar entre ella y el dinero, elegiría la primera alternativa. Maxim, por su parte, simplemente se quedaría en la calle sin participar en el trato. Desde la ventana de su hogar, Max observaba el bosque y el cielo, reflexionando sobre cómo podría presionar a su madre para que sintiera lástima. Lamentaba que Alice se sintiera ofendida por su esposo y consideraba que su apartamento estaba hecho un desastre. La joven estableció una comparación entre la casa desierta y el hogar materno en el que había vivido durante todos sus años de adultez. Intentó encontrar una explicación para sí misma. La razón de esto es que Maxim no experimentaba la pobreza, lo que lo alejaba de la realidad y, de alguna manera, esta situación incluso le resultaría beneficiosa. Maxim, tenemos luz, exclamó Alice repentinamente con júbilo. ¿Puedes creerlo? ¿La bombilla se encendió? Intenté cargar el teléfono y funcionó. Está bien, perfecto, contestó Max sin entusiasmo alguno, al menos evitaremos estar en la penumbra, aunque dudo que esto cambie mucho nuestra circunstancia. Al llegar a casa y seguir buscando algo de consuelo, solicitó a Max que le trajera agua. Para realizar la limpieza de los suelos y eliminar el polvo, ella planeaba ponerse manos a la obra, pero su esposo le aconsejó moderar sus esfuerzos. No tenían intención de permanecer en ese lugar por mucho tiempo, ya que la verdadera situación allí era diferente. Junto a su vivienda, se encontraban otras casas. En la calle, Maxim se mantenía en su sitio, evitando adentrarse en la casa vecina en ruinas que ardía en llamas. Mientras los ancianos y abuelos se apresuraban con cubos de agua del pozo para extinguir el fuego y evitar que se propagara a otras viviendas y al bosque, Max optaba por observar en silencio la escena. Observa la increíble agilidad que poseen. Los ancianos se expresaron con sarcasmo, señaló Maxim, sin embargo, en nuestra localidad apenas pueden desplazarse, estás delirando, exclamó Sol con horror. Alice, por su parte, simplemente se quedará sentada y observará, mientras los desafortunados intentan salvarse, incluso si el incendio se propaga al bosque, no será beneficioso para nadie. Max observó a su esposa con total indiferencia y le respondió a Alice que si la casa se incendiaba, su madre no tendría a dónde enviarlos. Alice, sin ocultar su horror y decepción, lo insultó, entró en la casa en busca de un cubo y se apresuró a ayudar a la gente. Aunque se sintió algo avergonzada, lograron extinguir el fuego.
La humilde morada de Aleptina Petrovna quedó reducida a cenizas, la anciana se encontraba en tierra seca, contemplando cómo su vida se desvanecía. Todo en su hogar había sido devorado por las llamas, Alice no podía acercarse ni consolarla. ¿Tienes algún lugar a donde ir?, preguntó en voz baja. Sí, Cinca me acogerá, está tan sola como yo, respondió Aleptina, con un dejo de resignación. En las bodegas, había logrado rescatar algunos platos, prendas de vestir y fotografías del abuelo de su hijo, todo lo que quedaba de su existencia. Los vecinos se congregaron alrededor de la desafortunada mujer, prometiendo brindarle su apoyo y ayuda en aquel momento de desesperación. Y así, lo condujeron hacia Sina, lo que provocó que todos dirigieran su mirada hacia una joven desconocida en el pueblo. El abuelo Makar preguntó si había venido a visitar a alguien, ya que no la reconocía. Alice mencionó que se quedarían en una casa por un tiempo, cerca del bosque, detallando las circunstancias de su estadía. La reacción de la gente ante la bisabuela de su esposo sorprendió a Alice. Nadie sabía que la mujer que residía allí tenía descendencia, específicamente una hija. Solo ellos estaban al tanto. Sin embargo, ella partió hacia la ciudad y nunca regresó. Abuelo Makar nos contó que su hija se había casado con un hombre adinerado. La revelación nos dejó atónitos. ¿No se la llevarán? Sí, y murió sola, añadió otro vecino de edad avanzada. Todos sintieron compasión por ella. Alice también experimentó tristeza por esta anciana desconocida. Muchas cosas quedaron claras para la niña sobre la familia con la que terminó. En ese momento, comprendió por qué Maxim había crecido tan indiferente a todo. Aún así, no lograba explicarse lo que sentía por el hecho de que el hombre había estado contemplando el fuego durante tanto tiempo, lo difícil que era para esas personas y cómo no hicieron nada al respecto. Al regresar a casa, Alice descubrió que Maxim ya había cenado sin ella. Sin dejar rastro de comida en el sofá donde había pasado la noche anterior, la niña se estremecía de resentimiento. Onana llegó a la conclusión de que su esposo estaba atravesando una depresión, lo que explicaba su extraño comportamiento desde su llegada al pueblo. Parecía como si hubieran cambiado a su esposo de la noche a la mañana, hablando de amor eterno y prometiendo no abandonar a su amada. Sin embargo, ahora ni siquiera quería cenar juntos. Alice cenó y se retiró a la cama, pero le resultó imposible conciliar el sueño. Lloraba sin cesar, cuestionándose si había cometido un error al casarse con él. ¿Cuál fue la razón detrás de su prolongado uso de la máscara de respetabilidad y cuál fue el desencadenante de su caída? Al día siguiente, la joven despertó con Max empujándola con fuerza, sus ojos brillaban con una exaltación inusual, como si hubiera obtenido un gran premio. «Vamos, levántate», exclamó con una risa. «Recojamos nuestras cosas y volvámoslas a guardar en nuestras bolsas». «¿Por qué las guardaste ayer?». Alice se sorprendió al escuchar que su madre ya no se oponía a su regreso. Max le informó que nadie le consultó, el conductor estaba en camino para recogerlos y enfrentarían a su madre con un hecho consumado si no quería a su hijo. La esposa optó por quedarse en casa, lo que llevó a su esposo a amenazar con quitarse la vida. De manera sarcástica, él le dijo que si no le convenía, podía regresar a su departamento. Maxim, ofendido, respondió que si viviera en condiciones como las de allí, también terminaría todo de esa manera, sin hacer amenazas. Alice, en silencio, se limitó a lavarse la cara y a empacar las pertenencias de su esposo, sintiéndose muy decepcionada al notar que NM mostraba más orgullo y control que ella. Claro que sí. Él estaba preparado para marcharse. Hasta el último escalón. Realizar un acto destinado a restaurar la armonía familiar, todo esto parecía la conducta de un individuo caprichoso en lugar de la de un hombre maduro. Tenía una excelente oportunidad de demostrarle a su madre, a sí mismo y a su esposa su capacidad de emprender su propio negocio y ganarse la vida, lo que habría llevado a su madre a aceptarlo de nuevo sin la vergüenza provocada por chantajes absurdos. El conductor llegó temprano, Alice colocó su maleta en el maletero con poca emoción y se sentó en el auto con tristeza. Intenté animarla diciendo, estamos regresando a la rutina habitual. En un intento de encontrar alegría, Maxim se sorprendió al escuchar a Alice cuestionar si valía la pena tolerar un insulto de su madre.
¿te humillarías ante ella de esa manera? Maxime frunció el ceño, desaprobando las palabras de su esposa. A pesar de estar dispuesto a soportar la misma posición que el joven intentaba imponer a Alice por una vida llena de riqueza, ella no compartía su opinión y no podía aceptar esa situación. Max se sintió profundamente decepcionado por su postura. Maxime interrogó al conductor sobre las condiciones climáticas actuales en la zona. El conductor, en tono enigmático, sugirió a Maxime que verificara por sí mismo. No encontrarás alegría al saber que el conductor frenó bruscamente, causando que Maxime casi se golpeara la nariz contra el asiento delantero. En un arrebato de ira, comenzó a insultar y maldecir al hombre. Sin embargo, el conductor se retiró brevemente y regresó con un adorable gatito en sus brazos. Justo debajo del volante, el menino saltó con una voz dulce. Casi confesando, el conductor dijo, no te empujé, pero no bebas, no hoy. Alice se conmovió al presenciar cómo un hombre robusto y rudo acariciaba con ternura al gatito. Otros no habrían notado este gesto, y Maxime definitivamente no se habría detenido para salvar la vida de un pequeño e indefenso animal. La joven tuvo la idea, aunque simuló estar molesta, estás delirando. Lleva a ese enjambre de pulgas en un vehículo así. Gritó Max, casi me asusta. No te preocupes, me encargaré de que limpien el interior en seco y lo llevaré a casa por mi cuenta, aseguró el excelente conductor de Maxime. Hoy hemos salvado una vida. Hemos apoyado a un hombre. Alisa, la gente debe haber botado su balsa, no se puede ser tan despiadado si no hay nada, respondió Ostane con desdén. Maxime volvió a ver a la chica. Siendo el ser querido en el lado oscuro, parecía que nada era sagrado para esta persona. Pronto se sentiría aún más desilusionado a medida que se acercaban a la ciudad y a la casa de Maxime. Su alma se volvía más pesada a medida que avanzaban, la niña azul percibió la expresión en el rostro de la madre de Antonina saludándolos. Stepanovna sabía que sería así. Aprovechando el momento, alimentó a su hijo con otra dosis, la suegra se la mostró a su nuera. Según la ley de que ella no era tan importante para Max, él nunca aceptaría ir al cielo. En la cabaña, Alice se sintió herida por la risa de su madre, quien insinuaba que la niña no era lo suficientemente fuerte para enfrentar la adversidad del pueblo. Antonina Stepanovna se burló al recordar cómo regresaron solas, algo que no duró mucho según ella. ¿Quién dijo que ya eres un adulto, mamá?, preguntó Maxime. No te preocupes, estábamos congelados, sin luz ni comida, respondió Max. Vivieron allí varios días, rodeados de personas sin hogar. ¿Qué tipo de compañía quieres para tu hijo?, continuó. Igual a la sed de sangre de tu esposa y dispárale a los ojos, concluyó. Alice, la pequeña no podía soportar semejante ultraje, de hecho, acababan de llamarla sin techo, lanzó su maleta y salió corriendo a la calle. Max comentó algo a su madre. Alice se quedó atónita, al final, decidió defenderla y ni siquiera mencionarle algo a su madre, pero todo esto, por supuesto, no disimuló la impresión que la chica tenía de él en el pueblo, es realmente excesiva, dijo el chico con tono de reproche. Antonina se encogió de hombros y expresó que no les daría una vida tranquila, si querían vivir en su casa, entonces debían seguirla. Las normas de Alice vuelve, logré alcanzar a mi amada Maxime, necesitas tener un poco de calma, ella no te hará daño en toda tu existencia. Si estás dispuesto a humillarte ante ella y reconocer tu propia incapacidad, entonces no contesté con arrogancia, Alice. Nadie me menospreciaba tanto ni siquiera cuando estaba limpiando baños y fregando suelos, al menos me trataban con más consideración, aunque fuera por lástima. Después de secarse las lágrimas, Alisa aceptó regresar, pero advirtió de inmediato a Maxime que la próxima vez sería su jefa. Experimentará un rechazo inevitable. La joven también se sentía orgullosa. Los esposos pasaron una semana en la residencia de Antonina Stepanovna, los comentarios y desaires de la suegra hacia su nuera se volvieron más suaves y menos frecuentes. Aunque a Alice Versus le resultaba complicado tolerar todo esto, la joven simplemente evitaba encontrarse con ella, yendo directamente a su habitación al notar que la mujer se acercaba. Alice pasaba la mayor parte del tiempo en su cuarto, sintiéndose como un ave enjaulada, sufriendo en silencio.
Buscaba soluciones, intentando encontrar una salida. La razón por la que aguanta diariamente tantas humillaciones y burlas es porque ve cómo se desvanece la posibilidad de convivir normalmente con Antonina Stepanovna. Incluso llega a sentir la tentación de jugarle alguna travesura, e incluso se detiene a veces para evitar que baje las escaleras. Mientras Alice se repetía el mantra, optó por igualarse al nivel de su suegra. Llegó a la conclusión de que la bondad es la herramienta más efectiva contra la maldad. Frente a las críticas de su suegra, la joven respondió con elogios y afecto. De todas formas, esta mujer es verdaderamente única, no sabía cómo reaccionar. En mi opinión, hijo, tu esposa es diferente, concluyó Antonina Stepanovna mientras caminaba y sonreía constantemente. Maxim respondió a su madre con una sonrisa, ella solo está intentando conectar contigo. Sería mejor que siguieras su ejemplo y dejaras de criticarla. ¿No ves que soy feliz con ella? ¿No es esto lo que siempre deseaste? Un día, se llevó a cabo una velada excepcional cuando Antonina Stepanovna misma invitó a los niños a una reunión familiar. Alice estaba a punto de rechazar la película, pero Max logró persuadirla. Si es una oportunidad para mejorar las relaciones y su madre prefiere estar sola, deberías irte, le dijo Max, ignorando la oferta de Alice. Creo que esta es su manera de lastimarme de nuevo, agregó Alice, dudando de que su madre hubiera hablado con Max muchas veces. De repente, ella es todo, respondió Max. Finalmente, me di cuenta de que estaba equivocado. Demos una oportunidad, si no nos encontramos a mitad de camino, nunca podremos vivir con normalidad, reflexionó Max. Para su sorpresa, la niña estuvo de acuerdo, y la verdad es que las cosas salieron bien gracias a Antonina. Alice llegó con la mente llena de esperanza sobre el futuro de su relación, pero su ilusión se vio interrumpida abruptamente por un inesperado visitante. El mayordomo irrumpió anunciando que una misteriosa dama exigía verla con urgencia y tenía la intención de hablar con Maxim. De lo contrario, amenazaba con recurrir a la prensa y causar un gran escándalo que la llevaría directamente a la comisaría. La suegra, indignada, exigió que la dama hablara con Max frente a todos, sin ocultar secretos. Maxim, confundido al igual que los demás presentes, asintió sin comprender la situación. Una joven de alrededor de 20 años irrumpió en la habitación, su presencia se transformó de inmediato. Resulta evidente que ella está familiarizada con frecuentar sitios como este y relacionarse con hombres adinerados, su actitud y forma de comportarse reflejan una seguridad interna notable. Bueno, Masi, murmuró la joven con una voz ronca y seductora, sugiriendo hablar en privado, aunque añadió con un tono más serio, pero, por otro lado, sería aún mejor si tu esposa nos escucha. Sin embargo, mamá debería deshacerse de él. Vamos a hacerlo ahora mismo si no empiezas a abordar el tema. La invitada, Antonina Stepanovna, se acercó velozmente a mí, encogí los hombros y me senté con autoridad en la silla. En resumen, expresó su esperanza de haber descubierto todo ayer, afirmando que todo encajaba en ese momento. Todos los presentes se quedaron sin aliento, y Maxim se puso rígido, solo la recién llegada mantuvo una calma total, parecía disfrutar incluso de la situación. La niña observó detenidamente los rostros de todos, fijando su mirada en Alice con valentía, como si le estuviera indicando que no había espacio para personas como ella. Maxim se enfureció al darse cuenta de que no iría a ninguna parte sin su esposa. «Lárgate de aquí, solo buscas dinero fácil», exclamó. La recién llegada rió, sacó su teléfono celular y comenzó a buscar algo rápidamente, hasta que encontró la foto adecuada y la mostró. La niña volvió a sentarse en silencio. Mostró una actitud más segura y arrogante, señalando que no era necesario que mintiera sobre no haberla visto antes. Sacó una fotografía en la que Maxim estaba en un club nocturno con sus amigos, todos disfrutando juntos, abrazando a la chica que los visitaba en su despedida de soltero. La chica preguntó por qué no llevó a su esposa, Alice, con ellos, lo que la irritó aún más. Tras la danza, surgieron consecuencias que deseo abordar, ya que la maternidad no estaba en mis planes. Antonina Stepanovna, con tono jocoso, expresó la importancia de abordar el tema en privado. Fue tú, quien arregló el sol y que preparé, hijo, te acostaste con esta dama de reputación cuestionable, bromeó Antonina Stepanovna.
Siempre supe que no estabas listo para la vida familiar. Quizás debamos abordar esto con franqueza, añadió. La invitada Alice se siente agotada por la vergüenza que la rodea. Ella salió corriendo rápidamente y agarró sus pertenencias, mientras Maxime la seguía de cerca. La niña no derramó ni una lágrima. Intentó con todas sus fuerzas aceptar los defectos de su esposo, quien intimidaba a su suegra, pero no pudo perdonar la traición. Su alma estaba envuelta en una tormenta de emociones, aunque al mismo tiempo sentía que la libertad se acercaba. Ya no tendría que infligirse violencia, ni soportar más. Alice parecía estar esperando el momento adecuado para marcharse, aunque ni siquiera podía explicarse a sí misma por qué debía huir de esa situación. La joven se encontraba atrapada en una prisión dorada, pero ahora estaba convencida de que no había marcha atrás. El chico intentó justificarse: no recuerdo lo que sucedió en la despedida de soltero, pero estoy seguro de que no te he traicionado. Luego abrazó a la chica y añadió: tú también, mamá. En ese momento, la madre se volvió bruscamente hacia Alice y le dijo: tienes razón, mamá. No es el momento para nosotros, y nunca lo será. Estoy muy decepcionada contigo y no quiero pasar mi vida con un cobarde y un traidor. Incluso ahora, no puedes asumir la responsabilidad de tus acciones. Pediré el divorcio. Bueno, vete. Arrastrándose de rodillas, le gritó Maxime a su esposa ofendido, preguntándole quién más la necesitaría además de él. Le aseguró que nunca encontraría a alguien como él ni viviría en una casa como la suya. Con acierto, afirmó Alice con una crueldad particular, acercando su rostro a Max de manera patética y sin valor, viviendo en una residencia donde la humillan. Yo tampoco regresaré. Antonina Stepanovna saludó alegremente a su nuera con un gesto de la mano. Sin embargo, pasó desapercibida para ella. El visitante permanecía en su asiento, deleitándose con las palomitas de maíz de manera descarada, las cuales habían sido dispuestas para la proyección de una película apta para toda la familia. De forma pausada, ella se aproximó hacia él. La suegra es amable incluso con la niña. Antonina se mostró satisfecha y le dio a la pequeña un sobre con dinero. En ese instante, Maxime descendió del piso superior y observó a su madre entregando el dinero. Su semblante se tornó púrpura de furia. Bajó rápidamente y corrió hacia su madre. «Sigues siendo tú», gritó Maxime en tono elevado. «Cálmate, acabo de darle dinero a la niña para un asunto delicado», respondió Antonina Stepanovna con serenidad. «Estoy resolviendo tus dilemas como siempre». «Decidí visitar el club para desconectar», expresó Maxime mientras solicitaba un taxi. «Y de pronto, me encuentro a tu lado», contestó el invitado. A Max no le importó en absoluto, hizo un gesto con la mano y se acercó a la barra para descorchar una botella de vino. La joven expresó su interés en unirse, pero fue recibida con una mirada de desaprobación de inmediato. «¿Qué sucede?». Se mostró genuinamente sorprendida. «De todas formas, mañana me desharé del niño, así que no puedo divertirme». Maxime no se separó de esta dama en semanas posteriores, saliendo de fiesta mientras la joven se quedaba atrás. En un abrir y cerrar de ojos, la mujer se esfumó de la compañía de Max, tan sorpresivamente como había llegado. Sin embargo, a Max ya no le importó en lo más mínimo, regresó a su vida anterior, que ahora brillaba con más bullicio y alegría que antes. En tiempos pasados, el joven solía anhelar disfrutar de cada día sin trabajar mientras estaba en una relación, evitando las discotecas. En cierto momento, Antonina Stepanovna lamentó haber decidido separarse de su nuera. De hecho, Alisa pidió el divorcio y se separaron rápidamente. Maxime se perdió por completo este momento, ya que acababa de recibir una carta de la corte sobre su ex esposa, ni siquiera recordaba su apartamento. Parecía que nunca se había sentido tan a gusto en él, como si no hubiera habido ausencia. La joven volvió a colocar las cosas en los estantes y se las llevó, todo estaba como antes. Después de una exhaustiva limpieza general debido a una gruesa capa de polvo que lo cubría todo, no le permitieron regresar al jardín de infantes porque el puesto de niñera ya estaba ocupado por una de las maestras locales. Nadie estaba dispuesto a hacerle un hueco a la niña, pero Alice no se rindió. Estaba dispuesta a aceptar cualquier trabajo,
por más humilde que fuera. A pesar de ser inteligente y educada, sin embargo, carecía de los documentos necesarios. Recorrió casi todos los jardines de infancia de la zona, pero no encontró vacantes en ninguno. Desempeñaba labores de limpieza, sin embargo, el sueldo era tan exiguo que resultaba insuficiente para cubrir los pagos mensuales de las facturas, sin mencionar la alimentación y otros gastos esenciales. Alice, lejos de ser una niña, jamás contempló la posibilidad de regresar con Maxime y perdonar su deslealtad. Su dignidad le impedía considerar tal opción. Un día, mientras paseaba por el corazón de la urbe tras recibir otro rechazo de su empleador, presenció como una pequeña tenía dificultades para salir de un automóvil debido a la presencia de un enorme perro a su lado. Desde la entrada, no emitió ningún gruñido ni se precipitó hacia ella, sino que la mujer desafortunada temblaba sin control. «Lo siento si no te da miedo. ¿Podrías llevarla a algún lugar?», preguntó la niña desde la ventana entreabierta. Alice saludó al perro rápidamente con un pedazo de pan que guardaba en su bolso. La niña lo había adquirido como tentempié recientemente, pero el perro solo devoró la mitad al instante. Alice se levantó de un salto de su asiento y lanzó la pieza lo más lejos posible, permitiendo así que la niña escapara. «Ahora debo expresarte mi gratitud con una sonrisa», dijo el extraño rescatado. «Permíteme obsequiarte con una taza de café». A pesar de su deseo de rechazar la oferta, Alice. Ella mencionó que no le costó mucho ayudarla, pero una nueva amiga bromeó diciendo que aún tenía que volver al auto. De repente, el perro se cruzó en su camino una vez más. La niña se presentó como Xenia y reveló que trabaja como gerente de seguros en una prestigiosa empresa. Alisa compartió su problema de no poder encontrar ni siquiera un trabajo mínimo. «Solo necesitamos un empleado», recordó Xiusa, aunque dudaba de que fuera adecuado para ella, ya que consideraba que el trabajo era bastante desalentador, a pesar de tener un salario normal, incluso más alto que en otros sitios, en la misma posición, coincidió plenamente. Alisa se entusiasmó rápidamente, mientras Xiusa explicaba que estábamos discutiendo una oportunidad para preparar borsch. Sin embargo, la nueva amiga respondió que no esperaba más que observar. Ante esta situación, Xenia le indicó que terminara su café rápidamente y se dirigiera a la oficina, donde el Departamento de Recursos Humanos continuaría trabajando después del almuerzo. Les gustaba ocuparse de los trámites y aislarse de todo. Ningún obstáculo les impidió avanzar, y las chicas subieron al auto de Xenia sin contratiempos. Después de unas horas, Alisa firmó. Al firmar el contrato, le ofrecieron un salario generoso por el puesto, incluso un tanto superior al que ganaba cuidando niños en la guardería. A Alice no le agradó que la oficina estuviera lejos de su hogar, pero consideró este detalle como algo trivial. Aunque no estaba entusiasmada, no le preocupaba. Alice no expresó quejas, confiaba en que todo saldría bien. Tenía la certeza de que no tendría que fregar el suelo nunca más en su vida. Además, tenía un sueño que anhelaba cumplir. La niña se propuso la meta de disfrutar de momentos de camaradería con sus compañeros, mientras se sienta en su escritorio, se sumerge en su computadora y saborea una taza de café durante los recesos laborales. Alice se esforzó en su educación en la escuela, pero no pudo inscribirse en la universidad debido a la enfermedad de su madre y la falta de recursos económicos. Además, el tiempo era escaso ya que debía cuidar a su madre enferma. Ahora, decidida a alcanzar su meta, ha optado por reservar una parte de su salario cada mes para ahorrar con el fin de estudiar. Todas las noches, después de trabajar, se dedica a prepararse para sus exámenes durante meses. Alisa residía en la oficina, combinando su labor con sus estudios, y recibía un trato amable por parte de sus compañeros. Nadie se burlaba de ella. Una joven mujer fregando el suelo. Muchos eran conscientes de su sueño, la elogiaron y le desearon éxito. Alice apenas contaba con suficiente dinero para subsistir, su situación era vergonzosa, sin embargo, se sentía considerablemente más feliz que cuando vivía con Maxime y su madre, mantenía la esperanza, e incluso confiaba en que pronto todo cambiaría, sabía mejor que nadie que en una nueva y mejor etapa de la vida, no siempre se cantaba, al menos ya no escuchaba insultos dirigidos hacia ella, podía actuar a su antojo y,
Lo más relevante, adquirir nuevas vivencias y conocimientos, tenía un propósito. La niña avanzó con determinación hacia la escoba. Un día, después de la jornada laboral, Alice se encargaba de limpiar las oficinas. Los empleados ya se habían ido y ella se encontraba sola en la oficina. Como de costumbre, dejó la escoba en el pasillo. De repente, se escuchó un estruendo que asustó a la niña. Temerosa de haber lastimado a alguien, se preocupaba por las posibles consecuencias, temiendo que su tranquila y feliz vida se viera afectada si el jefe descubría lo sucedido. Una voz masculina resonó fuerte: ¿Quién dejó este trapeador aquí? Perdón, pero esto es una escoba, murmuró Alice en tono discreto, sin percatarse de que alguien estaría presente en ese momento para verlo. Debería haber intervenido, pensó la chica mientras entrecerraba los ojos. El hombre que tenía delante le resultaba familiar, pero enseguida lo reconoció. Su expresión pasó de enojada a amistosa de repente, y hasta parecía dispuesto a abrazarla. Tienes razón, no debería estar aquí, respondió el hombre con un tono amable, explicando que había decidido hacer una verificación no programada con su jefe. Cuando mencionó a Nikita Sergeyevich, la chica recordó dónde lo había visto antes, pero le costaba creer que el mismo vagabundo maltratado estuviera ahora frente a ella. Un individuo oculto en una vieja morada rural y con un hermano a su cuidado, Alice preguntó con cautela quién era. Me salvaste esa noche, contestó el hombre con una sonrisa. Creo que te agradaría conocer los pormenores, lo confieso. También me intriga saber quién es la esposa de tan adinerado individuo. Maxim se unió a mi empresa en el rol de Alice, la encargada de la limpieza. Estaba a punto de disculparme por no haber terminado de limpiar, pero Nikita me interrumpió con un gesto y aseguró que se encargaría. Quizás no era necesario después de todo. El caballero invitó a la joven a la sala de reuniones, en un gesto exclusivo para ella. Mientras le servía una taza de café, él le relató cómo llegó a estar en esa casa. Resulta que el caballero lo conocía y siempre había anhelado hallar una pareja de origen humilde. Creció en una familia adinerada y su padre se casó con una mujer sencilla. Siempre le repetía a su hijo la importancia de buscar una esposa entre mujeres de clase trabajadora. Después de todo, aquellos de la alta sociedad y los huevos revueltos no saben cómo cocinar. Además, si algo sucede, fácilmente encontrarán un reemplazo para el hombre rico. Aunque es posible hallar una esposa respetable, su experiencia le ha demostrado que entre los adinerados hay hijas de millonarios acostumbradas a un estilo de vida privilegiado. El mundo entero debería rendirse ante el talento y la determinación de las mujeres oligarcas que han alcanzado el éxito por mérito propio, desafiando a sus homólogos masculinos en cada logro. Aunque no descarto la posibilidad de encontrar una buena esposa entre ambos grupos, mi búsqueda no ha sido fructífera, compartió Nikita. Por ello, opté por buscar una mujer del pueblo. ¿Por qué esta elección? El hombre explicó que en casi todas las ciudades, las mujeres locales lo conocían. Incluso si su posible candidata no estaba al tanto de quién era él, podría obtener información sobre su persona si así lo deseaba. En la red, Nikita se interesó en Valentina al conocerla por este motivo. Nikita es un tanto intrigante. Maliciosa. Comentó sobre su buena remuneración, sin embargo, no reveló la cifra exacta. Valia mencionó que el sueldo de un hombre no tiene relevancia para ella. Incluso está dispuesta a permitirle entrar en su hogar para colaborar con las tareas y otras actividades. Después de intercambiar cartas durante medio año, acordaron encontrarse. Fue en ese momento cuando decidí verificar la sinceridad de Valentina, relató Nikita, vistiendo de forma descuidada. Así que me acerqué a ella y le confesé que no tenía nada. Rechazó su propuesta de convivir, ya sea compartiendo su hogar o alquilando un apartamento en la ciudad, al mentirle sobre conseguir trabajo como portero. Sin embargo, ella lo despidió de inmediato, rechazando la idea de acompañar a un farsante a cualquier lugar. A pesar de ello, él ya había reservado una mesa en un restaurante y planeaba llevarla a su mansión. Un atisbo de sonrisa se dibujó en su rostro. Alice podría haber revelado su verdadera identidad como una humilde obrera de fábrica. Seguramente habría aceptado, especialmente al percatarse de la artimaña que le habían jugado.
Ella creyó que llevabas algo en lo más profundo de tu ser, lo cual, en cierto modo, podría comprender, aunque ella misma expresó su disposición a aceptarme de todas formas, por alguna razón desconocida. Me parece improbable que lo hagas. Finalmente decidí enviarle flores por correo, ya que era evidente que seguía pensando en Nikita. Me mudé de su casa, y ese día las cosas no salieron como esperaba para mi conductor. Decidí tomarme un descanso, ya que no creía que necesitaría sus servicios tan pronto. Estoy de acuerdo. Tomaron una decisión precipitada, lo que llevó a los habitantes del pueblo a contactar de inmediato a las Fuerzas Armadas. El desenlace ya es conocido. Alice se preguntaba por qué Nikita sentía la necesidad de equipararla con esa persona. Una niña, pero era positivo que tuviera una opinión favorable de ella y el hombre estaba en lo correcto. Alice no tenía la capacidad de despedir a nadie de la residencia. Me refiero a que te adaptaste al personaje con gran destreza, se rió Alice. Jamás habría imaginado que alguien de nuestro hogar llegaría a ser la propietaria de la empresa. Y a pesar de su corta edad, las marcas le añadieron años. Nikita se cuestionó por qué Alice tenía que limpiar los suelos de la oficina en lugar de disfrutar de su lujosa residencia, y la joven narró su historia desde el principio. Al principio, acabaron enamorada de una suegra despiadada. ¿Cómo llegaron a parar allí ella y su esposo? Más tarde, la trasladaron allí a escondidas a Alice, quien anhela convertirse en directora o, al menos, en secretaria. Nikita escuchó con interés, se conmovió, se preocupó y elogió. Resultó que me pagaron en vano por tu cepillo, ya que te marchaste al día siguiente. Nikita sonrió, sin saber qué responder tras escuchar a Alice. Es lamentable cómo tu marido la trata tan mal, pero tienes un corazón bondadoso. Me parece que no eres capaz de hacer daño de ninguna manera. Ocurrió un acto de bondad o tal vez una mala acción, por eso la luz comenzó a brillar. La niña se golpeó la frente con la palma de la mano, como no lo supe de inmediato. Sin embargo, considero que esto no es suficiente para expresarte mi gratitud por tu colaboración, mencionó Nikita, especialmente porque mi asistencia con la luz nunca te resultó útil. Nikita anhelaba hacer realidad el sueño de la niña de obtener un empleo como gerente, pero Alice se opuso, manifestando que no trabajaría sin haber estudiado. Ante esta negativa, el caballero se ofreció a asistirla con sus estudios, la persuadió durante un largo tiempo, pero al final la joven se rindió, concluyendo sus pensamientos. Ella merece algo positivo, no está de acuerdo en recibir todo de forma gratuita. Si Alice no se esfuerza, no podrá inscribirse ni completar sus estudios. La vida le ha dado oportunidades que no puede ignorar. Tienes una oportunidad, le dijo el hombre. A pesar de los desafíos que has enfrentado, quiero asegurarte que no todas las personas son como tu ex-suegra. Cometí errores en el pasado, pero no significa que renunciaré a todas las mujeres. Nikita contrató a un tutor para Alice y se comprometió a pagar sus estudios. La niña no podía creer la felicidad que le esperaba y se acercaba a una nueva etapa en su vida. Después de despertar de su sueño, la niña se vio enfrentando exámenes que logró superar con éxito en pocos meses. Llena de alegría, decidió compartir la noticia con su asistente, Nikita, quien la invitó a un restaurante para celebrar juntos este logro. A partir de entonces, Nikita y Alisa mantuvieron una relación que oscilaba entre la amistad y lo romántico, aunque ambos sentían simpatía el uno por el otro, ninguno se atrevía a expresarlo abiertamente. Durante la cena, Nikita mencionó su deseo de llegar a una conclusión definitiva. Nikita no puede esconderlo. Mi corazón late por ti, Alisa. Te pido que me des una respuesta. Los sentimientos son recíprocos. Alice se ruborizó y colocó el tenedor en la mesa, sin imaginar que el caballero también sentía afecto por Potroveni. Con una sonrisa modesta, dejó claro su sorpresa, pero para eliminar cualquier ambigüedad, confesó que había estado enamorada de Nikita durante mucho tiempo. Lo que ocurrió a continuación la dejó atónita. El hombre se arrodilló y le quitó el anillo, lo que la llenó de preocupación y sorpresa. Sin duda, no esperaba tal gesto. Aunque supuso que Nita no lo esperaba, desconocía la gravedad de sus problemas. Efectivamente, Nikita le pidió matrimonio a la joven.
Expresó su impaciencia y su deseo de no dilatar más la situación. Anhelaba hallar a su compañera perfecta para la vida y finalmente se percató de que la tenía frente a él. Ya no quería perder el tiempo en citas y mirar a otro lado. Anhelaba construir un hogar junto a Alice, aunque temblaba de miedo ante la posibilidad de un rechazo. Para su sorpresa, la joven aceptó sin comprender del todo cómo había sucedido. Las palabras parecieron fluir de forma espontánea, fortaleciendo la unión de la pareja. A pesar de ello, no todos se mostraban felices. Por supuesto, ya no se dedicaba a limpiar los suelos de la oficina para desempeñarse como gerente. Había dejado de fantasear con alcanzar ese puesto, pero seguía estudiando en el instituto. Fue entonces cuando Xenia, la misma joven que una vez ayudó a Alice a conseguir trabajo, la traicionó. A pesar de haber sido su apoyo y haber creído en su éxito, esta vez su rostro reflejaba desprecio y furia. Xiusa temblaba visiblemente, desconcertando a Alice, quien no entendía qué había provocado esa reacción. En una semana, serás la esposa del novio más codiciado de la ciudad, amiga, le dijo Xiusa, con un tono que revelaba su resentimiento. Intentó forjar una sonrisa, aunque ésta carecía de la calidez propia de una sonrisa amistosa. Resultó que la respuesta de Alice fue tan genuina y alegre que su felicidad no provenía de la fortuna de su prometido, sino del amor verdadero. Por lo tanto, no se percató de que su amiga estaba temblando de furia. Sin emitir palabra alguna, simplemente clavó la mirada en su amiga Alisa. Esta, preocupada por su estado, le preguntó si todo estaba bien. De repente, Xenia sacó una botella de su bolsillo, la destapó y todo se derramó. Alice soltó un grito desgarrador al sentir su mano arder como brasas, enrojecida y cubierta de ampollas. Mientras el chico sostenía a Xiusa, quien fulminaba con rabia al ver su plan fracasar, yo, que debía estar con Nikita, corrí tras él durante años. Hechizo de amor, grité, lanzando mis palabras al viento. Alice, sumida en su dolor, no escuchó nada. Los estudiantes se agolpaban alrededor, unos grabando con sus cámaras, otros llamando a la policía y a una ambulancia, y algunos simplemente observando con fascinación lo que ocurría. En pocos minutos, la quemadura química habrá finalizado, evitando así tu ingreso a la clínica. A pesar de la extensión del daño, mencionó el doctor, nuestro experto se dirigirá a tu hogar para curar y vendar las lesiones. Afortunadamente, el ácido no alcanzó tu rostro ni tus ojos, de lo contrario, no podrías disfrutar de Thai Beauty A. Alice estaba preocupada por cómo luciría en su boda debido a una quemadura en su brazo. El médico sugirió que usara guantes para cubrir la herida, pero ella temía que su piel se desprendiera. A pesar de sus preocupaciones, Nikita le aseguró que nada arruinaría su belleza en el gran día. Si ella muestra timidez, él actuará. Busca los guantes más bellos para ella, sugirió que le expreses gratitud al joven que la rescató, y sin duda alguna, deberías corresponderle, ya que él mismo se expuso, de hecho, también le brindó un poco de apoyo. Alisa, mi prometida, ¿sabías que Xiusa está enamorada de ti? No te preocupes, Nikita hizo un gesto con la mano. Ella está interesada en el dinero, no en mí. Al principio, esta joven intentó seducir a mi pareja, luego se fijó en mí y cuando la rechacé, comenzó a criticar a nuestro director general, la envidia la consumía. La policía incluso mencionó que un psiquiatra le había diagnosticado a Xiusa algún trastorno, es solo una persona enferma, nada más. Nikita finalmente encontró al hombre que salvó a su prometida del ácido, y estaba angustiado. Xenia, una estudiante de tercer año destacada, recibió una sorprendente oferta de Nikita para cumplir uno de sus deseos. Sin dudarlo, pidió ayuda financiera para su madre. Aunque solicitó una contribución adicional, Nikita decidió saldar toda la deuda. Además, lo llevó a la tienda de Xenia, donde descubrió su talento excepcional. A pesar de haber sido relegado a la sesión de bodas para evitar preguntas incómodas sobre las manos de la novia, todos estaban al tanto de la situación. Finalmente, Nikita y Alisa comenzaron una vida feliz juntos después de la boda. Partieron hacia la luna de miel. Al regresar, una agradable sorpresa les aguardaba. Alice descubrió que estaba embarazada. No podrías haberme dado un regalo mejor,
expresó la sierva Nikita, a lo que la joven respondió riendo. Ambos se esforzaron por lograrlo. Alice no quería abandonar sus estudios debido a la licencia por maternidad. La pareja decidió de inmediato contratar a una niñera para que Alice pudiera seguir asistiendo a clases, aunque tuvieron que recurrir a la educación a distancia. A pesar de que la joven comenzaba a dudar de si alguna vez ejercería su profesión. Un día, mientras Nikita estaba en una reunión de trabajo y Alice estaba disfrutando de un momento de paz. Explorando un folleto de elegantes cunas y modernos cochecitos, una visita inesperada interrumpió a Alice, quien no esperaba ver a esa persona en particular. En la entrada se encontraba Antonina Stepanovna, cuya presencia destacaba por su aspecto singular, sus ojos reflejaban una tristeza profunda, su cabeza se inclinaba con un gesto de culpabilidad y evitaba incluso el contacto visual con su ex nuera. ¿Qué te trae por aquí?, preguntó Alisa con curiosidad. La reacción de la niña dejó a Antonina Stepanovna perpleja. En lugar de dar una respuesta, la pequeña se echó a llorar, mostrando confusión. Sin decir palabra, abrazó a la mujer y la condujo al interior de la casa, donde le ofreció un vaso de agua. Junto a cada una de sus apariciones, dejando claro que estaba dispuesto a escuchar a nuestra querida Maxim, se sentó por completo y entabló conversación con Antonina. Si alguna vez pensó que caminaba sobre flores, ahora no logro recordar cuando lo vi sobrio. Alice destacó que la mujer se refirió a él como nuestro ex esposo, lo cual tocó una fibra sensible de inmediato y la joven incluso se estremeció ante esto. Había tanta falsedad en esa afirmación que, francamente, no sorprende. Alice respondió con total indiferencia, tú mismo querías crear y educar. A Antonina Stepanovna le agradaba la idea de que, si su madre no le revelaba a su hijo de dónde lo había sacado Alice, le pedía que regresara con él, ya que era completamente distinto. Entre lágrimas, admitió su error al reconocer que no debió ofenderlo. Si no fuera por su tonta artimaña, habrían formado una pareja excepcional. ¿Eras feliz? Fui yo quien envió a esa chica. Maxim no te ha defraudado. A mí no me preocupa en absoluto, afirmó Alice con total sinceridad. Si lograras comprenderlo, soy feliz sin tu presencia ni la de Maxim. Encárgate de tus propios asuntos, resuélvelo, busca a otra pareja. Realiza esa acción. Puedes pedir lo que desees, pero abstente de tocarme nuevamente, ha transcurrido un lapso considerable. ¿Acaso piensas sinceramente que he permanecido inactivo todo este tiempo, aguardando que me permitas regresar junto a tu hijo? Entonces, ¿dónde te hallas cómoda? La mujer no se dio por vencida, observa cómo te has recuperado, sus ojos reflejaban tristeza, mientras que los de Maxim destellaban de alegría. Si una mujer es querida, permanecerá a su lado para siempre, es probable que tu recién esposo no aprecie tu valía. Alisa soltó una risa estruendosa y le indicó a Antonina Stepanov que se marchara. Estás completamente desquiciada por tu Maxim, ya no estás enojada con él. Entre risas, Alice comunicó que su aumento de peso se debía a su embarazo y rechazó la idea de que estuviera infeliz o pensando en su exmarido alcohólico. Expresó que no quería repetir su comportamiento y sugirió que su interlocutor llevara a su hijo a un profesional de la salud mental. Además, le pidió que no se preocupara más por ella. A pesar de la resistencia de Antonina Stepanovna, Alice pidió a los guardias que se la llevaran y no la acercaran más a su hogar, logrando finalmente que su suegra se marchara. En el cuarto de Alice, era raro un día en el que no recordara a su exmarido y lamentara la decisión de separarse. Aunque en el pasado consideró su matrimonio como un error por no comprender su esencia, ahora eso carecía de importancia. Alice se sentía dichosa con Nikita y esperaba con ilusión la llegada de su hijo, sabiendo que su vida sería aún más maravillosa. La niña había olvidado por completo a Maxim y a su madre, ya no les prestaba atención. Ella misma creó la felicidad que tanto se merecía.